Ok, bueno. Buenos días. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Que hayan pasado un bonito fin de semana. Para esta semana, ya después del examen, vamos a empezar con eh, el tema de resolución de ecuaciones diferenciales por medio de series de potencias. Ok. Y vamos a repasar un poquillo más o menos cómo era el manejo de las series de potencias. Pero, entonces vamos a empezar por acá. Esta vez, en esta parte del curso, vamos a querer eh, resolver este tipo de ecuaciones. En realidad podemos intentar resolver otras, pero nos vamos a basar en estas. Este es el tema, bueno, no sé si recuerdan, pero en la carta del estudiante está, hay un tema que es de que no se va a evaluar en cátedra, sino que me toca a mí evaluarlo, según entiendo. Y es este en particular. Entonces es buena idea ver bien los ejemplos que están aquí, los que vamos a hacer y poner bastante atención porque técnicamente es algo muy parecido a lo que vamos a ver en, en el examen corto, que es, por cierto, este sábado en 8. Vamos a ver, aquí está. Vamos para recordar. Entonces, técnicamente esta semana vamos a ver este tema, que es más o menos rápido. Y vamos, la otra semana vamos a hacer algunos ejercicios o algunos ejemplos parecido a lo de la semana de repaso antes del examen y hacer el examen corto. Okay. Luego pasamos al tema 4 que nos va a llevar unas 2 semanas, tema 5 que son 3 y el último tema que es para un examen corto también. Okay. El último examen de cátedra es el 28 de junio y listo, con eso terminaríamos. Pero entonces vamos por acá. Muy bien. Eh, Ok, entonces lo que vamos a hacer es resolver este tipo de ecuaciones diferenciales de segundo orden, okay, y de esta forma. Y ahora vamos a intentar utilizar lo que se llama las series de potencias. Las series de potencias ustedes las vieron en cálculo 2, casi para el último parcial. Okay. Una serie de potencias era una suma infinita, okay, de la forma AN, bueno, la suma desde n igual 0 hasta infinito de AN por x menos x0 a la n, donde AN es el término general, x0 es el centro, y esta cosa podía converger a una función. ¿Okay? Recuerden que esto es una función. Entonces podría converger o no converger. ¿Okay? En este caso, uno podía ver que esta cosa convergía en cierto intervalo. Las series de potencias tenían una cosa que se llama el radio de convergencia. Entonces, técnicamente uno tiene el centro, que es x0. Aquí anda x0. Y converge. Había que calcular este límite, que era el límite de n cuando tiene infinito, de n más 1 entre a n. El radio de convergencia era 1 entre l. Y converge para r más x0 más r y x0 menos r. Ese sería el intervalo. Y en los extremos uno no sabía qué pasaba, había que determinar qué era lo que sucedía en los extremos. Pero dentro de ese intervalo, la cosa es convergente. ¿Okay? A grosso modo eso es. Recuerden que lo bueno de las series de potencias es que dentro de ese intervalo se pueden derivar y se pueden integrar y convergen dentro del intervalo de convergencia. ¿Okay? Cuando digo dentro, no en los extremos uno no sabe muy bien qué sucede. Hay que evaluar, sustituir y, ¿cómo se llama? Evaluar, sustituir y utilizar los criterios de series para determinar si es convergente o no. Muy bien. Ahora vamos a definir algunas cosas que van a ser importantes para poder
intentar llegar a una solución de esta ecuación diferencial por medio de una serie de potencias. ¿Okay? Y va a ser las siguientes. Entonces, son definiciones de ciertos tipos de puntos. Entonces, decimos que x0 es un punto ordinario de esta ecuación diferencial si tanto la función p como la función q son analíticas en x0. ¿Qué se refiere que una función sea analítica? Bueno, que se puede representar por medio de una serie de potencias alrededor de ese punto de x0. A grosso modo, digamos, si la función p, digamos, por lo menos para todas las funciones que nosotros vamos a ver, si la función p y la función q son continuas, si existen en ese punto, vamos a decir que son analíticas. No es que esas sean las dos condiciones que deben cumplir para que la función sea analítica, sino que en este curso no nos vamos a complicar mucho y casi que todas las funciones que vamos a ver son analíticas. ¿Está bien? Entonces bastaría con que ustedes noten que la función es continua y que esté bien definida en cero. Pero recalco, en un caso general, no necesariamente esas dos condiciones bastan. Muy bien, entonces un punto es ordinario si P y Q por ahora es si son continuas y existen. ¿Sí? Por otro lado, se dice que x0 es un punto singular si no es ordinario. ¿Okay? O sea, si esta función y esta función no son continuas en x0 o el valor no existe. ¿Okay? Y por otro lado, x0 es un valor singular regular si la función x por p de x y x cuadrado por q de x cuadrado, perdón, x por p de x y x cuadrado por q son analíticas en x0. Por ejemplo, digamos, si uno tiene la función 1 entre x, por así decirlo, y la función 1 entre x cuadrado. Si usted la multiplica por x, da 1. Entonces ya sería una función analítica. Uno puede calcular una serie de potencias alrededor de 0, por ejemplo. Y si multiplica 1 entre x cuadrado por x cuadrado también. Dependiendo del tipo de punto, así es como vamos a proceder. ¿Okay? Pero primero entonces vamos a ver un ejemplo para ecuaciones diferenciales en donde hay un punto regular, un punto ordinario. Eso es más que todo así como un breve repaso de conceptos. Vamos a ver, no, déjenme meterme aquí por si tengo que hacer algún tipo de cambio. Bueno, ahorita. Ok, entonces vamos a repasar un poco, porque a la mayoría de gente se le olvida, cómo es el manejo de las series. ¿Okay? A grosso modo, digamos, sin entrar mucho en los detalles del intervalo de convergencia y demás, uno podía tomar esta serie de potencias, derivarla e integrar. ¿Okay? Y pues nada, ahí derivamos término a término. Entonces la derivada de esto, si ustedes recuerdan, pues es técnicamente derivarlo de adentro. El a n es una constante, entonces queda, y la derivada de x menos x0 a la n sería bajar el n y restarle 1. Que es esto que está por acá. Esa es la derivada. Uno puede notar que el primer término es igual a 0. En n igual a 0, este término da 0. Quiere decir que la serie la podemos empezar en 1, porque el primer término evaluado en 0 me da 0. ¿Okay? Esa era una de las formas en que también uno podía cambiar los índices. Y la segunda derivada, pues sería tomar esto y derivarlo. ¿Okay? Empezaba en 1. Entonces, al derivar, bajamos este n menos 1. El n y la n son constantes, queda de esta forma. Y me queda x menos x0 a la n menos 2. Vean que aquí uno debería aplicar la regla de la cadena, pero la derivada de x es 1, entonces no hay ningún problema. Y la derivada de x0 es 0. Muy bien. Aquí pasa lo mismo. El primer término, si evaluamos en n igual a 1, aquí en n igual a 1, uno puede notar que este valor da 0. Entonces quiere decir que la segunda derivada la podemos evaluar o podemos empezar el índice desde n igual a 2 sin ninguna ambigüedad. ¿Okay? Pocas palabras.
Si utiliza, también vamos a estar usando series de Maclaurin. No sé si recuerdan cuál es la diferencia entre una serie de potencias y la serie de Maclaurin. La diferencia es que la de Maclaurin está centrada en cero. ¿Okay? Pero entonces, si el centro es cero, la serie de potencias sería la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de a n por x a la n. La derivada sería la sumatoria de n igual a 1 de n a n x a la n menos 1. Y aquí está la segunda derivada. ¿Okay? Entonces, esto es si el centro es cualquier valor diferente de 0 y aquí está cuando el valor del centro es igual a 0. Bien. Hay varios tecnicismos importantes que vamos a estar utilizando mucho en cada uno de los ejercicios y son los siguientes. Bueno, número 1, como es más o menos obvio, pero es mejor recordarlo. Si tengo una potencia de x multiplicando a la serie de potencias, bueno, yo puedo meter el x a la n y multiplicarlo por x y mismas bases sumo exponentes. Es una de las cosas que se puede hacer. No se cambia el índice ni nada por el estilo. Y también se pueden hacer cambios de índices. No sé si recuerdan de cálculo 2, espero que sí. Que uno podía hacer cambios de índices. Se pueden hacer de dos formas. Sinceramente, a mí no me gusta. A veces la gente agarra y hace cambios de variable. Eso lo hace Jimmy, por ejemplo. Los ejemplos que tenemos aquí están en las notas de Jimmy Calvo. Son casi los mismos, con la diferencia que yo le hice a varias modificaciones, porque hay algunas formas en que él modifica los índices que a mí no me agradan mucho, y yo lo hago de otra forma. ¿Okay? Me parece un poco más sencillo y menos complicado. La cosa es la siguiente. Si ustedes recuerdan de cálculo 2, cuando uno tiene una serie de potencias que empieza en n igual a k, o n igual a lo que sea, por ejemplo, no sé, aquí de la suma es de n igual a 0, de x a la n. Y uno decía, bueno, yo ahora quiero empezar la serie en n igual a 2, por ejemplo. O bueno, no la voy a empezar en 0. Esa es la serie geométrica, recuerdan, esta serie daba 1 sobre 1 menos x. Para todo x en menor que 1. ¿Sí? Para todo x menor que 1. Entonces digamos que empieza en 3. Y uno dice, bueno, cuando empezaba en 0 me daba esto, ¿verdad? Entonces, como no empieza en 0, no da esto. Pero entonces yo la quisiera empezar en 0. Pero cuando yo la empezaba en 0, entonces yo decía, bueno, entonces si empiezo en n igual a 0, como aquí tengo 3 y le estoy restando 3, a todo lo que está dentro del argumento de la serie, le tengo que sumar ese valor. Si aquí resto, aquí sumo. N más 3. ¿Okay? Dentro de todo el argumento. Y más bien, si por ejemplo tenía, yo qué sé, n igual 0 más bien, y yo quería, no sé, tengo n por x a la n menos 1. Entonces yo decía, bueno, ahora no quiero que empiece en 0, quiero que empiece en 1. O sea, voy a sumar dentro de este índice un valor. Entonces, si sumo aquí, si voy a empezar en 1, entonces resto en cada uno de los n's que están dentro del argumento de la serie. En este caso me quedaría n menos 1. Aquí estoy sumando, aquí resto. N menos 1 y aquí x a la n menos 2. Yo hago así el cambio de índice. O sea, yo no me pongo a cambiar el n por un k o por un m o por lo que sea. Yo generalmente, y así también lo enseñaba en cálculo 2, pues uno nada más hace el cambio de índice acá y lo que está dentro del argumento le resta o le suma dependiendo de lo que uno haya hecho con el índice. ¿Está bien? Si aprendieron el otro método, bueno, aquí está aquí en una nota del pie de página se hace la explicación. Al final de cuentas, lo que yo hago es, entre comillas, un abuso de lenguaje. ¿Okay? Que sirve en la práctica. ¿Okay? Si usted quiere ya hacerlo un poco todavía más formal, entonces puede decir que hace un cambio de índice de esta forma y se hace el cambio en la serie. ¿Okay? Entonces cambia este índice. No lo voy a hacer así. ¿Okay? Me parece muy complicado para lo que hay que hacer.
En pocas palabras, aquí está la explicación. Si tengo un índice que empieza en K y yo le resto m valores al índice, entonces dentro del argumento sumo m valores a todas las n. Entonces aquí ya no me queda a sub n, sino que me queda a sub n más m y x a la n más m. Pasa lo mismo si sumo, pero que ahora más bien resto dentro del argumento. ¿Okay? Si alguien no lo recuerda y tiene preguntas, puede hacerlo, puede parar la clase como guste. En realidad el manejo de las series a veces es un poco enredado. Profe, ¿Sí? una pregunta. En el ejemplo de arriba, ¿eso lo usó? No, aquí no utilicé nada de cambio de índice. Vea que aquí es un poco distinto porque aquí estoy multiplicando por x a la m. Entonces es como que yo meta el x a la m aquí. Y mismas bases sumo exponentes. Entonces esto ya no aparece. Mismas Yo bases. hablaba perdón, yo hablaba en el pasado que estábamos con n igual 0 y luego pasó a n igual 1 y luego a n igual 2. Sí, ahí es donde estoy utilizando esta cosa. Entonces, Sí. No sé si quiere que vuelva a hacer un ejemplo. no, no, así está bien, gracias. Ok, listo. Muy bien. Otra forma en que vamos a estar modificando los índices es de la siguiente. ¿Okay? Vean que aquí se modifica tanto el argumento como la potencia de x cuando se cambia el índice en la parte de abajo. Pero también lo que yo podría hacer es, en vez de cambiar la parte de adentro, o sea, que esto quede igual, yo lo que hago es sacar los primeros términos. Por ejemplo, si tomo esta serie y empiezo desde n igual 0 de a n por x a la n, saco los primeros k términos, por ejemplo, que el primer término sería a 0 por x a la 0, el segundo a 1 por x a la 1, a 2 por x a la 2, hasta llegar hasta a sub k menos 1 por x a la k menos 1. Saqué los primeros k términos, quiere decir que esta suma ahora empieza desde n igual k hasta más infinito, pero lo que está dentro del argumento no va a cambiar. ¿Okay? Entonces, tenemos dos formas de cambiar índices, cambiándolo aquí y cambiando el argumento, y cambiándolo aquí otra vez, pero sacando los primeros términos. Vean que es exactamente lo mismo. ¿Okay? Esto sería más en general. ¿Okay? Pero bueno, aquí yo empecé en n igual a 0. Y aquí, por ejemplo, si uno empieza en n igual a n, pues nada, igual va a sacar los primeros k términos. Pero vean que aquí, como empiezo en n igual 0, empiezo en a0. Aquí, como empiezo en n igual n mayúscula, empiezo en a n mayúscula por x a la n mayúscula. Pero es Sí. exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Uno utiliza cualquiera con el que se sienta más cómodo o eso depende de qué tipo de problema tengamos? ¿Perdón? ¿Uno utiliza cualquiera de las dos con el que se sienta más cómodo para cambiar los índices o eso depende del problema que tengamos? En realidad va a depender más del problema que tengamos. Y casi que en todos los problemas que vamos a ver a continuación va a tener que usar este tipo de cambio de índice y este también. No hay quite. O sea, no hay forma de salvarse de utilizar alguno de esos dos. Más bien los dos. En cada problema vamos a utilizar eh, tanto el primero como el segundo. Okay. Profe, Sí, no entendí cuál es la segunda opción de cambio de índice. ¿Puede volverlo a explicar, por favor? esta. Ujú, Sí. correcto. Voy a ver si me puedo conectar. Es que ahora, como estoy desde la compu, voy a ver si me puedo conectar con. Tal vez con un ejemplo, no sé, numérico. Sí, igual, ya casi vamos a Sí, pasar sí, a creo que eso es lo que me hace falta. ya vamos a pasar a los ejemplos numéricos. Ah, ok, ok. Está bien, pero eh, como siempre, les hago como un resumencito de, ¿cómo es que se llama? Como de la parte más teórica. Y vamos a ver. ¿Me oyen bien o se oye? Oh, perdón. Ahora sí, ¿me oyen bien? ¿O se oye el eco? Muy leve, pero sí se oye. Ok, entonces permítame un momento. Mm, vamos a ver.
¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Tengo un momento para hacer un ejemplo. Eh, ok, entonces tenemos lo siguiente. Y lo voy a hacer en general. Digamos que tenemos la siguiente serie. Tenemos la serie desde n igual 3 de n factorial por x a la n más 1. ¿Ok? Tenemos esa serie que está ahí. Entonces yo puedo cambiar el índice de varias formas. Lo primero es que, bueno, yo podría tomar esta serie y empezarla en n igual 0. Entonces si empiezo en n igual 0, otra vez, ¿qué es lo que está pasando? Que estoy tomando y estoy restando 3, ¿verdad? A ese índice. Si resto 3, entonces voy a tener que sumar 3 en cada uno de los valores que están en el argumento. Entonces aquí me quedaría n más 3 factorial por x a la n más 4. Por ejemplo, esa es una forma de cambiar el índice. ¿Ok? Entonces si resto ahí, sumo allá. Esa no fue la que me preguntó la compañera. ¿Ok? Pero, les voy a borrar esto ahora. Esta cosa yo también podría escribirla como por ejemplo, o sea, si uno expande la serie, esto es lo mismo que 3 factorial por x a la 4 más 4 factorial por x a la 5 más 5 factorial por x a la 6 y así sucesivamente, ¿verdad? Infinitamente puedo seguir sumando ese tipo de cosas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Vea que si yo expando la serie, esto es lo mismo, vea que sumo infinitamente. Ahí llega n factorial, x a la n, más 1, y ahí sigo, infinitamente. Pero entonces, ¿qué pasa si usted toma solo los primeros términos? Voy a tomar los primeros dos términos. Ok, aquí tengo 3 factorial, x a la 4, más 4 factorial, x a la 5. Y ahora, yo quiero escribir todo esto en términos de una sumatoria. ¿En dónde empieza? Sería una sumatoria desde n igual 5 de n factorial por x a la n más 1. Correcto. Y ahí estoy sumando todos los valores desde 5 hasta más infinito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. No sé si la compañera me entendió. Sí, profe, ahora sí. Ok, entonces la cosa es que uno puede expandir la serie y empezar en realidad en el índice que quiera. Y lo que quedan por ahí son estos valores. Ok. Entonces vea que se cambió el índice porque ya no estamos empezando en 3, pero no se cambió el argumento, que eso es sumamente importante. ¿Ok? En la otra sí se cambia el argumento. Profe, solo para que me quede clara una parte. En cuanto a la pasada, antes de que ahorrara, no había leído la última parte. Si yo convierto este n en 0, el x a la n me queda x a la n más 4, porque Eh, le si resté empezamos 3 en acá. n igual 0, entonces tenemos que, Sí, yo también estoy tenía la misma duda. restando 3 términos, puede que nada más lo haya hecho medio rápido. Entonces, si resto 3, tengo que sumar 3, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Aquí me profe. Sí, queda pero, n profe, más, creo n que más 3 es, factorial ahí. sí. Si resto 3, sumo 3 en cada n. Ujú. Aquí me queda x a la n, bueno, más 3 más 1. Sería x a la n más 4. profe, ¿No? pero digamos, ahí lo que estábamos haciendo era sumando 3, ¿no? Sería A n igual cada 3. índice.
Sí, pero digamos en la primera era n igual 3, entonces ahí sería sumar o restar. Ah, que lo hice al revés, me dice usted la primera vez. Fue que me haya Ajá, hecho. Ah, perdón. Fue que me haya hecho, lo haya hecho al revés. Ok, nada más voy a hacer 2 ejemplitos rápidos para no confundir la cosa. Entonces, la serie original era esta, ¿verdad? Suma desde n igual 3, n factorial, x a la n más 1. Entonces, si yo la quiero pasar a n igual 0, entonces estoy restando 3, por lo que tengo que sumar 3 aquí. Ujú. Y aquí también, x a la n más 4. ¿Qué? No sé si fue que lo escribí al revés la vez pasada, la verdad es que no me acuerdo. ¿Qué? No, si lo había escrito así, profe. Ok, entonces, ¿cuál es la pregunta? No, a es mí ya me que, quedó claro. es que yo lo que estoy diciendo es que antes la serie me parece que estaba en n igual 0 y después la pasamos a n igual 3. Entonces, a pasarla a n igual 3 sería n menos 3 factorial x n a la menos x a la n más 1 menos 3, ¿no? Sí, por lo mismo le estaba preguntando si fue que yo le escribí al revés la vez No, pasada. no, yo creo que es al revés, ya, si usted resta el n de la sumatoria, suma el n, la misma cantidad en la Voy a hacer otro opción. ejemplo aquí digamos, ¿qué pasa si más bien la suma empezaba en n igual 0? Ahora sí, tengo n factorial y x a la n más 1. Entonces, si más bien la quiero empezar en 5, por ejemplo, o en 2, en n igual 2, entonces aquí estoy sumando 2 en el índice. Lo único que tengo que hacer aquí es restar 2. Y aquí x a la n menos 2 más 1, que sería la sumatoria de n igual 2 de n menos 2 factorial por x a la n menos 1. ¿Ok? No sé si ahora sí está claro. Sí, ya ahora sí. Como le digo, es que no me acuerdo cuando escribí la primera cosa que escribí, si lo puse al revés. No, sinceramente no recuerdo bien. Pero bueno, ¿estamos entonces claros con esos 2 ejemplos? Sí, Sí, profe. profe. Listo. Entonces vamos a continuar. Voy a dejar de compartir acá. Y muy bien. Listo. Vamos a ver. Vean que si uno quiere unir 2 series, por ejemplo, si yo quisiera escribir 2 series de potencias y juntarlas, como esto que está aquí a mano derecha, lo que tengo que hacer es que empiecen en el mismo índice. ¿Okay? No necesariamente la misma potencia, pero sí el mismo índice. Por ejemplo, aquí n es menor que m, entonces tengo esta suma que empieza desde n igual n mayúscula y esta otra que empieza desde n igual m mayúscula. Como este es más chiquitito, entonces yo puedo sacar los primeros m menos 1 términos de la serie, que es lo que acabamos de hacer, y empezar esta serie en n igual m. Como esta otra también empieza en n igual m, las puedo juntar. ¿Sí? Eso sí, el intervalo de convergencia ahora es la intersección de ambas series. Eso también lo hacían en cálculo 2. ¿Sí? Cosas relevantes también es que si tengo una serie de potencias igual a 0, esto es técnicamente un polinomio igual a 0. ¿Cuándo es 0? Cuando todos los valores de A sub k son iguales a 0. No hay otra forma, porque es como hacerlo de las fracciones parciales. O sea, uno compara los coeficientes de la izquierda, que es un polinomio, nada más que en este caso es un polinomio infinito, con los coeficientes de la derecha, y los coeficientes de la derecha todos son 0. Quiere decir que si una serie de potencias es 0, cada uno de sus coeficientes es 0. Ese argumento lo vamos a estar usando tamaño poco. Okay. Y ahora sí, sin más, vamos a entrar con un ejemplo. Vamos a ver 2 teoremas.
¿Ok? El primer teorema es el siguiente. Dice que si x0 es un punto ordinario de esta ecuación diferencial de segundo orden, entonces se pueden encontrar dos soluciones, y1 y y2, linealmente independientes, en forma de series de potencias centradas en x0. ¿Okay? Nosotros vamos a hacer las series de potencias centradas en 0, ¿está bien? Pero no necesariamente es la única forma de hacerlo, ¿está bien? Dice cuyos radios de convergencia son iguales a la distancia entre x0 y el punto singular de la ecuación. ¿Okay? Mucha hablada para decir lo siguiente. Si tenemos una ecuación diferencial de segundo orden y P y Q son analíticas alrededor de x0, bueno, continuas si existen, entonces podemos encontrar soluciones ahora por medio de series de potencias. La cosa es cómo. Ok. Como les digo, es también como mucha hablada ahí para lo que vamos a tener que ir haciendo. Al final de cuentas, el proceso es muy similar. Ok, entonces nos dicen resuelva la siguiente ecuación diferencial. Sí, es una ecuación diferencial de segundo orden. Lo primero es, bueno, vamos a hacer todo centrado en cero. ¿Está bien? En el examen también, si les entra un ejercicio, va a ser centrado en cero. Recalco que no solo ahí se puede hacer de otras formas. Pero vamos a simplificar un poco la cosa. Lo otro es identificar quién es P y quién es Q. P sería 0, ¿verdad? Porque no aparece nada con Y'. P es 0, idénticamente 0. Q es X. Estas dos funciones están bien definidas en X igual 0 y aparte son continuas, ¿verdad? Espero que recuerden saber qué es que una función sea continua. Pero bueno, son continuas y bien definidas en 0. Quiere decir que puedo encontrar una solución por medio de series de potencias, en realidad. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a proponer la solución de la forma y igual, la sumatoria de n igual 0, de an por x a la n. Ok, ¿qué necesitamos para saber la forma de una serie de potencias? Bueno, lo que necesitamos es saber su coeficiente. Entonces, todo el drama que vamos a hacer es para saber quién es este señor. ¿Ok? Muy bien. Allá arriba la habíamos derivado. Entonces vean que aquí tenemos segunda derivada. Entonces vamos a derivar dos veces. Okay, esta es la primera derivada y esta es la segunda derivada. Aquí me hizo falta un y. Voy a corregirlo. Vamos a ver, por acá, y prima igual y y segunda igual. Página 7. Sí, aquí debería haber un y prima igual esto y y segunda igual esto. Okay. Muy bien, de ahí sabiendo quién es la primera derivada y la segunda derivada, sustituyo. Okay. Entonces ahora sí, voy a ir haciéndolo más chiquitito. En este caso, bueno, esa es mi ecuación diferencial, la original, y sustituyo. Y segunda, ¿quién era? La sumatoria de n igual 2, de n por n menos 1 a n, x a la n menos 2, más x, aquí está, por la sumatoria que representaba y, que era esta que está por acá. Listo. ¿Qué vamos a intentar ahora? Bueno, número 1, vamos a intentar igualar las potencias de x. Y luego de igualar las potencias de x, vamos a intentar igualar los índices. ¿Ok? Muy bien. Aquí, todavía antes que eso, voy a incorporar este x. Entonces voy a meter este x dentro de las x. Que eso es lo que hice acá. ¿Ok? Ahí está el x. Mismas bases, sumo exponentes. Entonces, la parte de la izquierda queda exactamente igual y la parte de la derecha me quedaría como la suma de n igual 0 de a n por x a la n más 1. ¿Ok? Vamos a intentar dejar todas las potencias de n del mismo grado. ¿Okay? En este caso voy a dejarlas como x a la n. ¿Okay? Cuando hago cambios de índice en las notas, generalmente lo pongo con este color que está por acá. ¿Está bien? Entonces, si se topan ese color es porque hice un cambio de índice cambiando los argumentos. En pocas palabras, vean que acá
Se me hizo. Esta serie que estaba en n igual a 2, la voy a empezar en n igual a 0. Si empiezo en n igual a 0, entonces tengo que tomar este valor y restarle. Aquí estoy restando 2. Quiere decir que a este n le voy a sumar 2. A este n también le sumo 2. Y a este n también le sumo 2. Y al n que tenía n también debo sumarle 2. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe, todo claro. Sí. Ok, ahora hago lo mismo con la otra serie. Entonces, tomo, esta estaba en n igual a 0. Y ahora yo quiero que la potencia de n empiece en, o más bien que la potencia de x sea n, no n más 1. Entonces voy a restar dentro del argumento. Si resto dentro del argumento, aumento el índice. ¿Okay? Entonces aquí me queda x a la n y aquí a n menos 1, porque empecé en n igual a 1. ¿Sí? Tengo las mismas potencias de x. Cuando tengo las mismas potencias de x, ahora lo que voy a intentar hacer con el otro tipo de cambio de índice es igualar estos índices que están por acá. ¿Okay? Por ejemplo, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, como este empieza en 0, como es más chiquitito, voy a sacar el primer término de esta serie con n igual 0. Muy bien. Y eso es lo que voy a hacer a continuación. ¿Okay? Bueno, aquí nada más lo que hice fue como simplificar un poquito la cosa. Vean que aquí tenía n más 2 menos 1, que sería n más 1. Que ahí lo hice bien despacio. Recalco, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a intentar dejar la cosa en el mismo índice. ¿Okay? Entonces, esta es la serie que tengo allá arriba. Y voy a sacar el primer término. ¿Okay? Aquí saqué el primer término y lo denoté de esta forma para que si alguien tenía dudas, que viera bien la cosa. Vean que aquí la serie empieza en 0. Entonces, si saco su primer término, este sería el primer término, que es técnicamente el argumento evaluado en 0. Eso es lo que significa esa notación. Más todos los demás términos, o sea, la suma empezando en 1. Cuando hago ese tipo de cambio de índice, que es sacar los primeros términos, generalmente pongo el índice en azul para que ustedes también lo puedan identificar. ¿Okay? Entonces, si está en púrpura o en violeta, creo que era, es porque hago el cambio de índice cambiando los argumentos. Y si lo pongo en azul, es porque estoy haciendo el cambio de índice sacando los primeros términos. Esta otra no necesito sacar nada. ¿Okay? Vean que ya aquí tengo la primera suma en n igual a 1 y la segunda suma en n igual a 1. Recuerden que todas estas cosas están igualadas a 0. ¿Okay? Vamos a ver. ¿Okay? Igual aquí a mano derecha les digo más o menos qué es lo que está pasando. ¿Okay? Muy bien, evalúo, ¿verdad? En n igual a 0 me queda 2 por 1 y a sub 2. Aquí está, es el primer término. Y ya tengo las dos series, empezando en 1 y con la misma potencia de x. Ese tipo de cosas se va a repetir en todos los ejemplos. Hay que hacer exactamente eso. ¿Okay? Lo que puede cambiar son los argumentos, pero todo ese manejo es exactamente igual. No hay mucho por donde perderse. Y ahora uno las dos series. ¿Ok? Entonces, técnicamente voy a meter todo dentro de una sola serie. Entonces sería la sumatoria de, vean aquí, tengo este término, que es este, más, todo empieza en el mismo índice, entonces puedo meterlo dentro de una sola serie, más este término. Vean que lo bueno es que como tengo la misma potencia de x, en el siguiente caso puedo sacar x a factor común. ¿Sí? Todo lo demás lo estoy dejando igual. Entonces tengo la sumatoria de toda esta expresión, nada más que el xn lo saqué a factor común y aquí también. ¿Para qué hice todo ese drama? O sea, ¿cuál es la idea de hacer todo esto? La idea de hacer esto es que vean que nos quedan
completamente, digámoslo así, una serie de potencias, no dos series de potencias juntas, sino solo una. ¿Y qué fue lo que dijimos ahora? Ahora dijimos que si tenemos un polinomio, en este caso es un polinomio infinito, ¿verdad? Igual a 0, cada uno de sus coeficientes tiene que ser 0. Quiere decir que 2a a la 2 tiene que ser 0. Y que todos estos coeficientes que están aquí también tienen que ser 0. ¿Ok? Se deduce entonces que A2 tiene que ser 0 y que todo el argumento que teníamos dentro de la serie también debe ser 0. Todo esto que está aquí. ¿Ok? Ahora noten que dada esta expresión, podemos determinar una fórmula por recurrencia, eso también es de cálculo 2, para cada uno de los coeficientes de la serie de potencias y que representa la función y. En este caso para n mayor o igual que 1 porque la serie empezaba en 1. ¿Okay? ¿Cómo voy a encontrar esa fórmula por recurrencia? Bueno, voy a agarrar el valor más grande, el AN con el índice más grande y voy a despejarlo en términos de todo lo demás, que es lo que estamos haciendo acá. Tomo ese índice, bueno, ese argumento, ese término. Y ahora intento despejar a n más 2. Paso el a n menos 1 a restar. Está. Y paso todo esto que está multiplicando a dividir. Y vean que me quedó una fórmula por recurrencia. Me dice que a n más 2 es igual a menos a n menos 1 dividido entre n más 1 por n más 2. Para todo n mayor o igual que 1. Okay. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo tengo una duda. ¿Podría subir Sí. para Carla? No sé si ahí o más atrás. Ahí donde marqué, ¿por qué ese X no lo sacó o no lo jaló, digamos, en la parte de abajo? Sí, sí está ahí. Ah, bueno, aquí dice usted. Sí, correcto. Sí, ahí fue por un dedazo. Como no aparecía como x a la 0 era 1, no lo puse. Pero tiene toda la razón. Ahí hace falta aquí para que se entienda bien un x a la n. Tengo que cambiarlo. Gracias. Profe, yo también tengo una pregunta, pero es más atrás todavía. Ok, ya voy. X a la n en la página 7. Sí, ahí me hizo falta poner el x a la n. Nada más que x a la 0 a 1. Entonces no hay ningún problema con esto. ¿Está bien? Okay. Más arriba. ¿En qué parte? Em, Ahí en donde está la segunda flechita, Sí, aquí. no entiendo qué fue lo que hizo ahí y por qué pone doble X. Aquí hay un x afuera. Lo que hice fue meterlo. Ujú. Ya. Y mismas bases son exponentes. Por eso puse x por x a la n. Y nada más estoy metiendo esto dentro de la serie. ¿Estamos bien? Sí, profe, gracias. Listo. Intenté hacerlo así, lo más paso a paso que se pudiera. ¿Está bien? Ir diciendo al lado derecho casi todo lo que iba a hacer. Pero bueno, no importa. Ahí de fijo van a surgir muchas dudas, porque entre más índices y cosas uno más enreda. ¿Okay? Nada más tener un poquillo de paciencia, eso es todo. Ok. Ahora sí, entonces como ya tengo esta fórmula por recurrencia, ahora voy a intentar sacar cada uno de los términos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, con esto podemos ir calculando cada término a n, sustituyendo los valores de n en esa relación por recurrencia. ¿Ok? Es importante aquí que siempre en el caso de los puntos ordinarios van a haber dos términos de la sucesión que serán libres. Cuando digo libres, es que usualmente quedan en términos de eso todos los demás. En este caso usualmente son a 0 y a 1. Podría ser a 1 y a 2, pero
pero es parte de, ¿ok? ¿Y eso cómo lo sabe uno? Bueno, vamos a sustituir. Entonces vean que si tomamos la fórmula por recurrencia y evaluamos en n igual a 1, ¿cómo nos queda? Aquí sería a sub 1 más 2, que sería a sub 3. ¿Okay? Igual a sub 1 menos 1, que sería a sub menos a sub 0, dividido entre 2 por 3, que aquí está. Entonces vean, el primer término para n igual a 1 me queda que a3 es igual a menos a0 dividido entre 2 por 3. Si evalúo en n igual 2, ok, entonces cambio n por 2, me queda a sub 4 igual a menos a sub 2 menos 1 dividido entre esta cosa que está por acá. Vean que aquí lo único que estoy haciendo es tomando la fórmula por recurrencia y sustituyendo n. ¿Okay? Sustituyo y vean que me va a quedar a3 me queda en términos de a0, a4 en términos de a1, a5 en términos de a2, pero a2 era 0. Recuerden que a2 es 0. ¿Okay? Y continúo. ¿Okay? Generalmente uno cuando tiene unos 6 o de 5 a 6 o 7 términos ya para. ¿Okay? Con n igual 4 me queda menos a3 dividido entre 5 por 6, pero a3 era esto que estaba por acá. Lo sustituyo y ya me queda en términos de a0. Entonces vean que las cosas me van quedando en términos de a0, a1, cuando aparece a2 me queda 0 y así sucesivamente. ¿Ok? Uno puede notar que a8 es 0, a9 es esto y a10 es esto y así en general. Ahora, uno podría encontrar, utilizando inducción y encontrando un patrón, una fórmula general, ¿okay? Pero no nos vamos a complicar tanto en el curso, ¿está bien? Entonces, calculamos algunos términos, que son los primeros, y vamos a plantear quién es Y1 y Y2, quiénes son las soluciones. ¿Okay? Para obtener las soluciones vamos a hacer lo siguiente. La solución en series de potencias era de esta forma, donde los AN van cambiando. Pero recuerden que entonces podemos expandir esta suma. ¿Okay? Si expandimos esta suma nos queda de la forma A0 más A1X más A2X2 más A3X3 y así sucesivamente. Ahora, ¿quién era 0? Bueno, A0 va a ser A0, A1 va a ser A1, A2, X a la 2 era 0, A3, X a la 3 me quedaba menos A sub 0 por 2 por 3 por X3. O sea, ven que lo que estoy haciendo es cambiando estos valores que encontré aquí, en cada uno de los términos de la serie de potencias. ¿Okay? Todos me quedan en términos ya sea de A0 o de A1. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Separarlos. Entonces, todo lo que tenga A0, esto y esto, lo agarro y lo monto en una sola parte. ¿Okay? O lo que voy a hacer es sacar un factor común de A0. Y todas las cosas que quedan ahí adentro los dejo en un solo paréntesis. Luego todo lo que tenga A1, bueno, entonces agarro todo lo que tenga A1, que es esto y esto. ¿Okay? Y saco factor común A1 y listo, sumo. Entonces vean que me quedaron dos series de potencias. Esta que está por acá en anaranjado y esta que está por acá en rojo. Ahora, no vamos a encontrar la serie con su término general en sí. No necesariamente. Se puede, porque se puede deducir una fórmula general. Pero no necesariamente lo vamos a hacer así, o no es obligatorio. ¿Sí? Ahora, Y1 sería esta en anaranjado y Y2 sería esta en rojo. Y técnicamente ahí se acaba el ejercicio. ¿Okay? ¿Qué es esto que les digo? ¿Quién es Y1? Y1 sería la serie en anaranjado. Vean que ya sin el A1, eso sí, ¿verdad? Bueno, sin el A0 y el A1, que al final de cuentas terminan siendo constantes. Y Y2 sería entonces lo que estaba en rojo, que es esto de aquí. Quiere decir que ya tenemos las dos soluciones linealmente independientes de la serie de potencias. Recalco, para el examen y para lo que tenemos para este curso por ahora, con eso nos basta y nos sobra. Deberían poner de 4 a 5 términos por cada solución. ¿Okay? Menos de 4 términos, entonces les bajaría puntos. Entonces deberían poner por lo menos 4 términos
en cada una de las soluciones. Eso no debería tener demasiada dificultad, porque si uno ya tiene la fórmula por recurrencia, lo único que tiene que hacer es evaluar, sustituir y se acabó. ¿Okay? En general no es demasiado complicado. A veces es más complicado llegar a la fórmula por recurrencia. ¿Okay? Solo hay que tener un Profe, poquito de cuidado y paciencia. ¿Sí? bueno, recuerdo que hace un rato más arriba nos había dicho que íbamos a encontrar la constante del coeficiente. No es que no me acuerdo si dijiste constante, pero digamos que íbamos a hacer todo el drama para encontrar el coeficiente. Al ¿Sí? final, ¿cuál fue ese? ¿Cuál fue el coeficiente? Este. Ajá. O sea, el drama era para encontrar todos los coeficientes. Aquí A2 es 0. Y Ah, aquí ya, ya, ok, a n más 2 depende de estos. O sea, ujú, todo lo que hicimos antes era para encontrar en realidad este sistema de ecuaciones. ya, ok, ok. Cuando ya tenemos este sistema de ecuaciones, intentamos encontrar término a término cada coeficiente. A3, ¿quién es? Este. A4, ¿quién es? Este. A5, ¿quién es? Este. La cosa es que va a quedar en términos de algunos anteriores, generalmente en términos de A1 y A0. ¿Sí? Entonces, puede que no estén explícitos completamente porque hace falta saber quién es A0, pero los podemos dar de esta forma. ¿Sí? O sea, todo queda en términos de A0 y A1 y los coeficientes son estos, al final de cuentas. Ahora sí me va a entender. Sí, profe, gracias. Listo. Ok. Pues nada, como les digo, entonces la serie de potencias es esta. Vea que ya esto no depende ni de A0 ni de A1. Esta es una serie de potencias en sí. El primer coeficiente es 1, el segundo coeficiente es menos 1 sobre 2 por 3 y así sucesivamente. Uno podría deducir las fórmulas generales que vienen dadas por esta cosa que está aquí. Vean que a veces son un poquillo complicadas. ¿Sí? Eso no se los estamos pidiendo necesariamente. ¿Sí? Podrían ser ahí como unos puntillos extra del examen. Deducir las fórmulas. Okay. Ahí vienen las formulillas. Técnicamente, si uno se pone ahí a deducir estas fórmulas, quedarían con una cosa como así. Okay. Y eso está utilizando el símbolo de productoria, que espero que también hayan visto en cálculo 2. Si lo llevaron conmigo de fijo, en algún momento lo mencioné. Aparte, no es solo batear la fórmula, es demostrarla. ¿Okay? Demostrar que cada uno de estos coeficientes da esto. Y eso se hace por medio de inducción. ¿Okay? Que también lo vieron en 1002. Ok. Okay. Voy a hacer otro ejemplo de un punto ordinario, como para afianzar un poco la cosa. ¿Sí? Y con eso terminaríamos por el día de hoy. La siguiente vez vamos a ver las cosas con puntos singulares. ¿Okay? Muy bien. Entonces vamos a resolver esta ecuación diferencial. Otra vez, es una ecuación diferencial de orden 2. Identificamos quién es P y quién es Q. Para identificar quién es P y quién es Q, deberíamos pasar a dividir este término que está por acá. Entonces agarramos la ecuación diferencial, pasamos a dividir x al cuadrado menos 1 a toda la ecuación diferencial y me queda de esta forma. ¿Sí? Ya vista así, en donde ya puedo identificar quién es P y quién es Q, veo si la función es continua. Otra vez, vamos a hacer todo en x igual a 0. Entonces, si la función P y Q son continuas en 0. Y definitivamente lo son. Estas cosas están bien definidas y son continuas en ceros. Basta evaluar. ¿Okay? Otra vez, bueno, aquí otra vez me faltó Y' y Y segunda. ¿Okay? Entonces, si esto se cumple, el punto es un punto ordinario. ¿Okay? Y como es un punto ordinario, entonces yo puedo sugerir una solución de la forma Y igual una serie de potencias. Que es esta que está por acá. Derivo, calculo la segunda derivada y en la ecuación diferencial original, ¿okay? No aquí que pasé a dividir y todo ese drama, voy a sustituir Y' y Y segunda y Y por las series de potencias. ¿Okay? Entonces recalco, para que no haya confusión. Tengo la ecuación diferencial, paso a dividir el término que esté multiplicando a Y segunda, si hay algo que lo está multiplicando, me fijo si la función es continua,
Si el punto es ordinario, entonces voy a proceder tomando esta serie de potencias, derivando y sustituyendo, pero no sustituyo en esta, sustituyo en la original. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo acá. Muy bien. Ahora, bueno, y pues nada, ahí toca sustituir. En este caso, bueno, y tomo la segunda derivada y sustituyo. Tomo la primera derivada y sustituyo. Tomo la función y lo sustituyo. ¿Qué hago ahora? Bueno, distribuir. En este caso, aquí estoy distribuyendo la serie en este paréntesis, este por este y este por este. Aquí está, entonces x2 por la serie está por acá, menos 1 por esto, me queda menos la serie de potencias. El 3x está ahí multiplicando a esto. ¿Okay? Y ahora lo que voy a hacer es meter los x. Meto el x cuadrado, aquí no hay nada que meter. Meto el x. Entonces, x cuadrado por, me queda dentro del argumento, x cuadrado por x a la n menos 2. Aquí todo queda igual. En esta meto el x, queda de esta forma. También puedo haber metido el 3. ¿Okay? Mismas bases, sumo exponentes. Entonces aquí x a la 2 por x a la n menos 2 me queda x a la n. Aquí no hice nada, el 3 está por ahí, y aquí x por x a la n menos 1 me queda x a la n. Ok, por ahora no hemos hecho nada espectacular. Ok. Ahora vamos a seguir lo mismo de la vez pasada. Queremos que todo esté en potencias de x a la n. Casi todo está en potencias de x a la n, solo esto no. Ok. Pues nada, lo que hacemos es, pues, bajarle aquí la cosa, el índice para que empiece en n. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Para que aquí quede en n, habría que sumar 2. Si sumo 2 dentro del argumento, resto 2 en el índice. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, aquí, eso es lo que hacemos. Tomamos esta, que era la que teníamos allá arriba, y aquí estoy restando 2 términos. Quiere decir que dentro del argumento, vean que este n cambia a n más 2. Este sería n más 2 menos 1, que es n más 1. Aquí quedaría a sub n más 2 y aquí x a la n más 2 menos 2, que es x a la n. No sé si hay alguna duda hasta acá. Vean que estamos viendo casi que el mismo proceso de la vez pasada. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, vamos a igualar los índices. Este empieza en 2, este empieza en 0, este empieza en 1 y este empieza en 0. ¿Okay? Vamos a intentar dejar todo en términos del índice más grande, o sea, en términos de n igual 2, todas las series. Quiere decir que de esta serie voy a tener que sacar los 2 primeros términos, de esta tengo que sacar el primer término y de esta los 2 primeros términos, para que todo empiece en n igual 2. Y eso es lo que hago. La primera serie quedaba exactamente igual. Voy a hacerlo un poquito ahí. Entonces, la primera serie, que era esta, vean que la dejé exactamente igual. La segunda serie, que es esta, ya no la voy a empezar en 0, sino que la voy a empezar en 2. Saqué los 2 primeros términos. Y reviso bien, ¿verdad? En n igual 0 me quedaría 2 por 1, que es 2. Hay un menos al frente, ahí está el menos. A sub 2 por x a la 0, que es 1. Me queda 2 por a sub 2. Ahora en n igual a 1 me quedaría 3 por 2, que es 6, el menos que está afuera, y me queda a sub 3 por x a la 1. Aquí está. Menos toda la demás serie empezando en n igual 2. Tomo la segunda serie. En esa debo sacar solo el primer término. Aquí está. ¿Okay? Uso la fórmula de acá. En n igual a 1 me queda 3 por 1 por a1 por x a la 1. Y esta serie ya no empieza en 1, sino que empieza en 2. Vean que aquí ya no estoy cambiando los argumentos de la serie. Y por último, esta otra,
que empezaba en 0, saco los dos primeros términos y la empiezo en n igual 2. Ya tengo todas las series en el mismo índice. Entonces voy a juntar todas esas series que tienen el mismo índice en una sola, que es esto que está por acá. ¿Sí? Vean que aquí está el término de esta. Bueno, creo que me abusé. Este término es este. Este término sería este. Y este es este. Y por último, este señor es este. Todo está multiplicado por la misma potencia de x, entonces puedo sacar a factor común x a la n. ¿Ok? Y por el lado izquierdo lo que estoy haciendo es agrupando todas las constantes. Ok, ven que esta es una constante, lo agrupo con esta constante. Y las potencias de x. Esto es una potencia de x, esto es una potencia de x, esto es una potencia de x. Bueno, todo tiene x, nada más. Entonces lo agrupo y saco a factor común. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. ¿Qué hago ahora? Bueno, entonces ahora, como ya tengo la serie de potencias igualada a 0, y al lado izquierdo también tengo ya todos los polinomios, por así decirlo, todos los coeficientes de los polinomios, y hago el sistema de ecuaciones, como si uno hiciera fracciones parciales. ¿Okay? Se puede simplificar un poquito. Ven que aquí tengo 3a1, aquí tengo un a1, y aquí también puedo simplificar un poco. Tengo varias cosas con an, aquí con an, y aquí con an. Puedo sacar a factor común y agrupar un poco, sumar y restar, distribuir. Y después de todo eso, entonces nos queda esta expresión. Esa expresión es n más 1 al cuadrado. O sea, lo simplifico un poco. ¿Sí? Al final de cuentas, entonces, me quedan estos términos más toda esta sumatoria que tiene esos coeficientes. Y ahora sí, igual a 0. ¿Qué tiene que suceder? Bueno, que a0 menos 2a2 es igual a 0. De ahí puedo despejar a 2. Que 4a1 menos 6a3 tiene que ser igual a 0. De ahí despejo a 3 en términos de a1. Generalmente intentamos dejar las cosas en términos de a0 y a1. Y luego tomo todo esto y lo igualo a 0. Todo esto y lo igualo a 0. ¿Okay? Vean que aquí tengo que despejar a n más 2, pasando esto a restar y esto a dividir. Me quedaría de esta forma la fórmula por recurrencia. Muy bien. Pues nada, aquí ya la escribo bien bonita. Ok, eso es, por así decirlo, la carne, o por lo menos la mayor parte de la carne del ejercicio. Ahora ya con la fórmula por recurrencia, lo único que vamos a hacer es empezar a sustituir valores desde n igual 2 en adelante y luego separar las cosas. ¿Sí? Igual que la vez pasada. Evalúo los términos. Entonces ya tengo a 2 y tengo a 3. Vean que quedaron en términos de a0 y a1. En este caso, a partir de n igual a 2, empiezo con a sub 4. A sub 4 es a sub 2 más 2. Y utilizo esta fórmula. Como n es 2, me queda 2 más 1 que es 3, 2 más 2 que es 4 y a sub 2. A sub 2 dependía de A0. Hago el cambio, me queda así. ¿Sí? Hago lo mismo con n igual 3, n igual 4, n igual 5. Vean que va quedando algunos términos en términos de A0 y otros en términos de A1. Uno en términos de A0, otro en términos de A1. ¿Sí? Muy bien, saco varios. ¿Ok? Si es posible para que me queden como 4 de cada uno. Y se puede ir viendo un patrón. Ahí ustedes pueden notar ahí. Si se pueden analizar un poquito esto, vean que aquí es 1, 3, 1, 3, 5, luego seguiría 1, 3, 5, 7, 2, 4, 2, 4, 6, 8, etcétera. Este más bien queda al revés, 2, 4, 3, 5, el siguiente sería 2, 4, 6, el de abajo sería 3, 5, 7, y así sucesivamente. ¿Okay? Eso es lo que uno deduce. Que uno lo deduzca a mente no quiere decir que sea cierto el patrón. Si uno quiere demostrar que el patrón es correcto, debería demostrarlo por inducción, pero no nos vamos a complicar y solo vamos a calcular algunos términos más. ¿Okay?
cuando ya tenemos esos términos más, tenemos lo siguiente. Como dice aquí, no es necesario, no es completamente necesario encontrar el patrón. ¿Okay? En el examen ustedes pueden evitar usar el patrón. Nada más tienen que escribir algunos de los términos. Vean que, vamos a ver, para ver que no esté echando a perder nada. Aquí se explica más o menos lo de cómo se va haciendo el patrón de algunos términos y cómo se pueden cancelar algunas cosas. ¿Okay? Vean que ahí puedo cancelar un 3 con un 3 acá y puedo hacer algunas simplificaciones. ¿Okay? Muy bien, entonces ya haciendo las multiplicaciones también, ustedes empiezan a multiplicar estos términos, a ver cuánto les queda, multiplican estos, multiplican estos, multiplican estos, y simplifican, y hay algo que se pueda simplificar, pues nada, entonces uno va escribiendo quién es A4, A5, A6, etc. Si lo quieren dejar de esa otra forma, también es válido. ¿Sí? Y pues nada, los escribimos. Entonces Y sería igual a la suma de los AN por X a la N. Escribimos los términos y vamos sustituyendo cada uno de ellos. En este caso sería A0 más A1X más A2X2 más A3X3 más A4X4 y vamos cambiando cada uno de ellos. ¿Okay? ¿Quién era 2? ¿Quién era 3? ¿Quién era 4? Etcétera. Y luego los separamos como antes. Que hayan por lo menos unos 4 términos aquí. ¿Okay? Si quieren poner uno más, no hay ningún problema. Pero como mínimo deberían poner 4. Luego toman todo lo que tiene A0, tiene A0, tiene A0, tiene A0, tiene A0, y sacan el A0 a factor común, dejan las potencias de X y los coeficientes. Y el que tiene A1 también. Esas dos, la serie en verde y la serie en celeste, serían las dos soluciones que tenemos. Entonces, esa es Y1 y esta es Y2. ¿Okay? En mis años mozos, a mí me ponían a calcular el patrón, probarlo por inducción y determinar si esa serie era alguna serie conocida. Como por ejemplo, todas las series de Taylor son series conocidas. Pero a ustedes ahora los tratan con más condescendencia. Eso es bueno. ¿Okay? Hasta cierto punto. Y listo, ahí ya podríamos terminar el ejercicio. ¿Okay? Pero bueno, se puede identificar el patrón, ahí haciendo las simplificaciones del caso. En eso no voy a ahondar mucho porque no es parte del cálculo, pero ahí está puesto para que ustedes lo analicen. Y bueno, se puede determinar la solución en términos de la serie. Como les digo, esto si ustedes quieren lo hacen en el examen y si no, lo pueden dejar de esta forma. ¿Sí? Como les digo, lo que podría hacer es como que viene como un tipo de punto extra ahí por si alguien tiene un error en alguna otra parte. Pero bueno, es parte. Profe, ¿Sí? hablando del examen, ¿como cuántos ítems vienen en el examen? ¿Cómo cuántas qué, perdón? ¿Cuántos ítems? ¿Cuántos? Probablemente 2 de desarrollo, Gracias. nada más. No pensaba poner ninguna de selección. ¿Y cuánto tiempo es, más o menos? Eso sí todavía no lo he decidido, pero probablemente unas 2 horas. Ok, gracias. 2 horas y media. Ok. Como digo, no necesariamente, eso va a depender del ejercicio, pero por ahí va a estar. ¿Sí? Si hacen estos, digamos, si analizan bien estos ejemplos y hacen los ejemplos de la práctica, están sobrados. Digamos, es algo muy parecido a lo que está ahí. No va a diferir técnicamente mucho, salvo en el AN que les va a dar y los términos, y se acabó. Ok. Muy bien. Por ahí, bueno, mis agradecimientos a Jimmy, que ahí me salvó con pasarme estos ejemplos. Yo lo que hice fue modificarlos un poco. Digamos, él utiliza cambios de índices un poco distintos. Eso también está bien. Si lo quieren así, si lo quieren hacer como lo hace él, no hay ningún problema. Pero para tenerles un material ahí, por lo menos Jimmy me salvó esta semana, porque la verdad es que no tenía tiempo para hacerlo desde cero. Y entonces aproveché para tomar los ejemplos de Jimmy que no modifiqué y los puse aquí. ¿Ok? Si quieren irse a verlos, es exactamente una copia exacta. ¿Ok? Y ahí Jimmy me los mandó, entonces no tengo ningún problema ahí de plagio ni nada por el estilo. Y hice la mención del caso, no solo aquí, sino al principio del texto. Y aquí está.
Entonces, no lo hace como con tanto detalle como lo hago yo, así como el paso a paso, tan poco a poco, pero lo hace de forma correcta y bastante intuitiva. En realidad uno puede ponerse a leerlo y lo va a entender perfectamente. Solo que él hace el cambio de índice de la otra forma, entonces él pasa de n a acá. ¿Sí? No lo voy a explicar de esa forma porque preferiría que ninguno lo hiciera de esa forma si está en mi grupo. Si lo hacen así, no tengo problema, pero no voy a hacer ningún ejemplo de esa forma. Si quieren preguntarme, pueden hacerlo en consulta o lo que sea. ¿Okay? Pero bueno, ahí les queda el ejemplo de Jimmy para que lo vean. ¿Okay? Ahí también para que tengan la solución del ejemplo. Y nos queda, que eso sí lo vamos a ver la próxima vez, soluciones analíticas, y ahí por lo menos voy a leer el teorema, por medio de series en torno a puntos singulares regulares. Y ahí es a donde entra el teorema de Frobenius. ¿Okay? Que dice lo siguiente: si tenemos que, suponiendo que x igual 0 es un punto singular regular, recuerden que un punto singular regular significaba que la función estaba bien definida, continua y analítica en x por p de x y en x cuadrado por q de x cuadrado. ¿Okay? En nuestro caso particular, simple y sencillamente es que esté bien definida en P0 y en Q0, donde P mayúscula es esto y Q mayúscula es esto. ¿Okay? Entonces se define una cosa que se llama la ecuación indicial, que es esta. ¿Okay? El R es algún valor. ¿Okay? Y R1 y R2 van a ser soluciones de esta ecuación, de la ecuación indicial. Cuando uno encuentra esas raíces, si la resta de esas raíces de R1 menos R2 no está en Z, entonces se pueden encontrar dos soluciones linealmente independientes de esta forma. Vean que es una serie de potencias, solo que ahora la potencia de X no es N, sino es N más R1. Eso para la primera serie de potencias. Y para la segunda sería una serie de potencias que depende de Bn por x a la n más r a la 2, más r sub 2, que es la segunda solución. Y el caso 2 es en el que R1 menos R2 más bien pertenece a Z, o sea, me da un número entero. En este caso, ¿qué me puede dar? Bueno, una fracción, por ejemplo. En este caso, ¿qué me da? De, no sé, 3, 4, menos 1, menos 75, cualquier número entero. ¿Okay? Si es así, hay dos soluciones. Una es en forma de series de potencias y otra no. ¿Okay? En este caso, si estamos en el caso 2, lo único que vamos a hacer es calcular una solución particular. Y la otra, podríamos determinarla, la otra solución, por medio de los métodos que ya vimos, que era, por ejemplo, la fórmula de Abel y otro tipo de cosas. ¿Okay? Eso es lo que dice el teorema de Frobenius. Y es cuando tenemos puntos singulares regulares. ¿Okay? Pero eso sí lo voy a encomendar para la próxima vez. Aquí está nada más el manejo de las series. Si tengo que y es igual a n por x, bueno, la sumatoria es de n igual 0 de a n por x a la n más r, bueno, puedo sacar el r, puedo derivar una vez, derivar dos veces y luego sustituir. ¿Okay? Y pues nada, ¿qué vamos a hacer? Nada más para adelantar un poquillo. Si tenemos esta ecuación diferencial, identificamos que tenemos puntos singulares regulares en x igual 0, que x igual 0 es un punto singular, en particular singular regular, entonces derivamos otra vez, en realidad es técnicamente lo mismo, sustituimos y empezamos a hacer todo el manejo de la serie. ¿Sí? Para otra vez volver, nada más, esto lo voy a explicar la próxima vez con más detalle, pero al final de cuentas otra vez llegamos a dos ecuaciones. Con esas dos ecuaciones identificamos si es el caso 1 o el caso 2 de Frobenius. Si es el caso 1, identificamos dos soluciones, y si es el caso 1, identificamos una solución. Y literalmente se acabó la materia. ¿Okay? Pero bueno, para que lo tengan ahí en cuenta. Si quieren echarle un ojo, pueden echarle un ojo antes de verlo el próximo viernes. Y por ahí, aparte de ese ejemplo, hice un ejemplo de cada uno, ahí con bastante detalle. Y otra vez, aprovechando la buena voluntad de Jimmy, agarré los ejemplos que él había hecho ahí en sus notas y los puse aquí para que no tuvieran que estarlos buscando en las notas de él o en las notas de Adrián. Y ahí vienen. Nada más que esto, él lo hace a su manera. Y yo lo dejé exactamente como él lo hizo. No lo cambié. ¿Okay? Y pues nada, ahí vienen un montón de ejemplos. Si alguien quiere
quiere ejemplos, ahí tiene en paleta. Muy bien. Voy a pausar un momento la grabación.